buenas tardes, buenos días, según el horario en el que vean esta charla que nos va a dar acá nuestro conocido Paul Laurent, que es un ensayista y escritor peruano. Él está ahora en Perú precisamente. Realizó estudios superiores en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos de Perú y está especializado en el campo de la filosofía política y legal, historia de las ideas, y sobre todo su campo de especialización tiene que ver con los orígenes y el desarrollo de las ideas republicanas y el liberalismo. Ha sido investigador de la Biblioteca Nacional de Perú, director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamericana, Iberoamérica Europa, perdón, y en conjunto con la Comunidad de Madrid y el Centro de Investigaciones Ilegales, también fue editor de la revista Ácrata, y ha sido columnista y sigue siendo, supongo, en diarios de Perú que se llaman El Peruano, Expreso y Correo. Y además es un ensayista que suele escribir y presentar sus trabajos en distintos concursos, etcétera. Creo que ahí en uno de ellos también nos conocimos hace unos años. Y es autor del libro, último libro, El surgimiento de la libertad moderna, que el año pasado presentó con nosotros también. Un libro que ya tengo a mi disposición y estoy leyendo, ¿no? Que se llama El surgimiento de la libertad moderna, la experiencia republicana anglo-neerlandesa del siglo XVII. Y hoy nos va a hablar de una parte de ese texto, ¿no? Que le pusimos así como nombre La libertad moderna y el asomo de la Ilustración, eh, y que tiene tanto impacto en el desarrollo de la sociedad occidental, así como precisamente de las nuestras. Yo justamente ahora les comentaba que estoy haciendo un trabajo sobre los orígenes o los antecedentes de las ideas liberales en Argentina, y, y es precisamente la ilustración europea la que, la que va a impactar sobre los pensadores ilustrados de los movimientos emancipadores de Hispanoamérica, ¿sí? Sí, todos más o menos siguiendo un mismo tronco. Así que va a ser, ya por lo que estuvimos charlando hace 5 minutos, va a ser bien interesante. Así que, Paul, te agradecemos nuevamente tu presencia con nosotros. Y entonces, recuerdo para todos que el primero va a hablar unos minutos sobre el tema, después charlaremos un poco él y yo, y en la medida de lo posible vamos a contestar algunas preguntas o comentarios que hagan. Ahí tienen un lugar que dice preguntas y respuestas, entonces escriben por ahí y al final nosotros las leemos, y sobre todo Paul irá contestando y comentando. Así que gracias, Paul, nuevamente, y te escuchamos. Bueno, reiterarte los agradecimientos por la invitación. Yo feliz de participar en el espacio que me brindan. Eh, sí, este tema de la ilustración, sobre todo los antecedentes de por qué se da este periodo tan fascinante para lo que hoy día es nuestro mundo, ¿no? El mundo moderno, aceptar las diferencias, ¿no? El mundo abierto, la libertad de expresión, todo esto que es tan sensible a la modernidad. Muchos lo ligan puntualmente con el siglo XVIII, que es por excelencia, se entiende, el siglo propio de los ilustrados. Pero aquí vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, incluso más atrás del libro que has puesto ahí, la imagen que es el libro que presentamos el año pasado, que es el siglo XVII, que es un periodo donde muchos autores modernos, cuando digo modernos, de los últimos 20, 30 años, están planteando una revisión en qué momento realmente se gesta o se inicia lo que llamamos la ilustración. Y algunos autores como Jonathan Israel, que lo conoces, señala que es puntualmente en los Países Bajos, siglo XVII, incluso es más radical porque él dice empieza con Baruch Spinoza, ¿no? Eh, es un poco radical o conflictivo incluso
ponerle o colocar a una sola persona como padre de toda una corriente tan fuerte, eh, pero incluso en esa parte también hay unos antecedentes muy ricos que voy a intentar, en la medida de lo posible, tratar de explicar, ¿no? Y de remontarme para ir a aquel periodo en el cual se dan las bases de toda esta corriente ilustrada, sea que haya nacido propiamente en el siglo XVII, yo creo en eso, como la corriente propiamente ilustrada del siglo XVIII, ¿no? Ahora, entrando al tema en sí, el, lo que llamamos ilustración en sí mismo, basándonos nuevamente en Jonathan Israel, eh, es quizá el momento más interesante que ha tenido, o podemos decir, que liga lo que entendemos el mundo moderno. No se entiende el mundo moderno sin lo que es la ilustración, ¿no? Sin la dispersión del conocimiento, que es clave para la modernidad, ¿no? El conocimiento no está concentrado, hay una ruptura con visiones elitistas, hay una ruptura con visiones de dominio de la verdad. La verdad no pertenece a ningún grupo, ni a ninguna secta, ni a ninguna iglesia, sino que está por descubrirse, está, se puede decir, atomizada, ¿no? Y eso nos puede ligar al siglo XVII, porque hay materiales que nos ligan ese mundo, pero aquí quiero entrar un poco más atrás, ¿no? ¿Cómo se da? Yo que había mencionado a Israel, Israel menciona un personaje que es Baruch Spinoza. Spinoza es un personaje sumamente importante dentro de la filosofía política y puntualmente dentro del espectro de la modernidad, ¿no? Pero Spinoza es un personaje muy interesante porque viene de una tradición que podemos decir, no diré antimoderna, pero que va más atrás de lo ilustrado, ¿no? Es un hombre que se forma en una sinagoga, tiene una tradición de una cultura muy metida en sus propias, valga la redundancia, tradiciones de pueblo elegido, es decir, ya estamos entrando a un mundo que, que podemos decir que es muy remoto, eh, que es un mundo, por lo mismo, ligado básicamente a esquemas teocráticos, y de ahí va a salir un personaje como Spinoza. Pero Spinoza vive en una ciudad como Ámsterdam, él va a nacer ahí, y es una ciudad ligada básicamente al comercio. Es decir, y es además que Ámsterdam del siglo XVII, él nace en 1632, el mismo año que va a nacer John Locke, su contemporáneo inglés. Spinoza se va a sentir siempre orgulloso del mundo que le tocó vivir y básicamente orgulloso de una ciudad como Ámsterdam, que es una ciudad ya en ese momento que era una ciudad sumamente moderna, que era una ciudad que atraía la atención de todo el continente europeo, porque los Países Bajos, las 7 provincias unidas de los Países Bajos, que ese es el nombre de lo que vulgarmente se conoce como Holanda, era podemos decir, la potencia económica del momento en Europa. Venecia había decaído el siglo anterior, estaba ahí presente, pero eran los Países Bajos los que se habían colocado en el primer lugar del ranking de países europeos, ¿no? Y detrás venía Inglaterra, buscando imitar a los Países Bajos. Entonces tenemos este personaje como Spinoza, que es un judío, con fuertes tradiciones de su propio grupo étnico religioso, pero que vive en una ciudad como Ámsterdam. Es un judío portugués, de origen judío portugués, ¿no? Eh, ¿Y dónde está lo moderno en un personaje como él? Podemos plantear su filosofía, claro, pero aquí quiero entrar en su formación. No era extraño ese tipo de personaje en el mundo de la tradición de los ilustrados judíos, y cuando digo ilustrados judíos, quiero ir más atrás del siglo XVII. En la España del año 1000, ¿no? El siglo XI, por ejemplo, siglo X, XI, se tenía también ya judíos
con una postura racionalista, ese es el otro punto, quizás lo básico de la ilustración, muy definida, muy clara. Y en buena parte de la Edad Media, muchos de los judíos, básicamente, que vivían en la península ibérica, España y Portugal, ¿no? Y hablo de España y Portugal como regiones, más que como naciones, eso va a venir ya posteriormente, siglo XVI, ¿no? Básicamente en el caso español, ¿no? La península ibérica en sí misma era una región interesante porque tenías diferentes culturas conviviendo y diferentes, más que culturas, religiones conviviendo, que era lo que no pasaba en otra parte, en el resto de Europa, ¿no? Lo que llamamos Europa Occidental. Y en ese ámbito tenemos a la tradición ilustrada de judíos, pero también la tradición de musulmanes, que convivían con judíos y con cristianos. Y en ese espectro también se da una situación de apuesta por esquemas racionales. ¿Y cuál es el meollo del asunto ahí? Es que tenemos hacia el año 1000 una Europa, o en esta parte de la península ibérica, para ser precisos, tenemos la gran presencia de ciudades. Córdoba, ¿no? Que es una ciudad sumamente importante. Algunos autores eh, señalan que Córdoba hacia el año siglo XI llegó a tener 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes para ese periodo, eso es una cosa pues, inmensa. Algunos autores han revisado esa tesis del 1 millón de habitantes, que es el autor que cito respecto a ese dato, es Tito Buthard, que señala que hay 1 millón de habitantes en Córdoba en ese periodo siglo XI. Hay unos autores que han revisado y han bajado esa cifra al medio millón. Sigue siendo una cantidad considerable de gente reunida en un ámbito urbano determinado, que no pasaba en otras partes de Europa en ese momento. Y si eso lo llevamos al plano netamente de las ideas, al plano de la filosofía y al plano que nos invita a cómo se gesta la ilustración, tenemos ya presencia de autores, de pensadores que tienen una postura muy similar a la de Spinoza. Es más, Spinoza, que es un hombre del siglo XVII, va a tener estos hombres como Maimónides y una serie de intelectuales de su propia tradición étnico-religiosa, lo va a tener como referente, como base de su propio pensamiento. Es decir, tenemos una vieja tradición dentro de la urbanidad medieval, puntualmente en el caso del mundo del siglo XI, de la Córdoba musulmana, eh, y en general de lo que después se va a conocer como el Al-Ándalus, eh, vamos a tener toda una tradición de urbanidad muy fuerte. Y aquí me refiero que es un mundo comercial también, fuertemente comercial. Y eso quizás nos lleva y eso es como una tesis, ¿no? A una constante, la ligación entre pensamiento racional y mundo comercial. Porque esto no es nuevo. Lo que ocurrió con el siglo XVII, con Spinoza, un hombre de tradición judía formado en una sinagoga, pero que vive en una ciudad como Ámsterdam y se convierte para Jonathan Israel en el padre, el fundador de la ilustración, ¿no? O sea, el pensamiento moderno, racional. Esto ya lo tenemos en este periodo, que es muy interesante, siglo XI. Pero si nos remontamos más atrás en el tiempo, esa misma relación la vamos a encontrar entre el surgimiento de la filosofía griega y las ciudades griegas. Tales de Mileto, nace en Mileto. Y Mileto es una ciudad muy importante, fundada, era una colonia, ¿no? Alejada de las tradiciones de la Atenas oligárquica, aristocrática, y Mileto, ¿qué es? Una ciudad comercial. Nuevamente tenemos esa visión en la cual tienes urbanidad y pensamiento, o sea, y comercio obviamente, y pensamiento crítico, porque al fin y al cabo lo racional es asumir críticamente las cosas de la vida, ¿no? Las creencias, la historia, ¿no? El futuro, y asumir el mismo pasado críticamente, ¿no? Es decir, tenemos todo este bagaje que es sumamente interesante de cómo este mundo urbano va a marcar una pauta esto, que al fin y al cabo nos va a definir a la propia modernidad.
¿no? Ese mundo urbano eh, va a marcar su sello, va a marcar su sello en la Edad Media, básicamente, cuando el mundo bajo medieval, que es justamente en ese periodo, siglo XI para adelante, empieza a levantar las grandes ciudades europeas con sus grandes catedrales que van a ser los símbolos del mundo medieval propiamente dicho. Ellos van a salir adelante tomando el espejo de este mundo que se daba en la península ibérica. Y ahí me refiero a otro autor, ¿no? Como Henri Pirén, que señala puntualmente que va a ser el mundo de la península ibérica, este mundo donde hay tres culturas, ¿no? Dominadas básicamente por el esquema del Islam, va a ser el mundo urbano de ese Mm, ámbito geográfico, el que va a tener el impacto que va a inspirar al resto de Europa. Es decir, va a inspirar al surgimiento de la Baja Edad Media. Esto lo dice Pirén, pero también lo dicen otros autores, ¿no? Porque el resto de Europa era pobre comparado con el Califato de Córdoba, por ejemplo, ¿no? De que era pujante, era muy rico, era la estrella, ¿no? Material, económica del momento. Ese tipo de urbanidad, Europa lo va a apuntalar, obviamente, y ya cuando el mundo del Islam empieza a decaer, Europa obviamente se coloca en un lugar ya de desarrollo muy interesante y al final va a imponerse, ¿no? Y esa imposición obviamente tiene un impacto muy grande en el pensamiento, ¿no? Eh, Solemos hablar de que el mundo medieval es un mundo oscuro. Y ahí hay otro problema, ¿no? Si estamos ante un mundo en el cual tenemos comercio, tenemos atisbos de un determinado nivel ya de racionalidad muy clara, de una corriente, podemos decir, pre o proto-ilustrada, ¿qué oscuridad puede haber al respecto? Es un mundo en gestación. Al fin y al cabo, el Renacimiento, que es quizá el momento más interesante que uno puede encontrar, ¿no? Anterior a la propia modernidad, es un mundo que se va a forjar en la Edad Media, en la Baja Edad Media, ¿no? Eh, Uno puede decir mundo de transición, pero básicamente es un mundo bajo medieval. Y ahí no hay oscuridad, ninguna oscuridad, ninguna niebla que puede entorpecer la visión de las cosas, ¿no? Obviamente es un mundo fuertemente ligado a creencias religiosas. Obviamente es un mundo en el cual tienes, en el caso, ya propiamente hablando de la Edad Media Europea, un mundo donde el cristianismo tiene un peso inmenso, ¿no? Donde la iglesia como institución también tiene un peso, ¿no? Inmenso. Pero no es un mundo que es castrado por ese peso inmenso. Es un mundo que tiene vida y que es contestatario incluso. La Edad Media, o mejor dicho, el Renacimiento es parte de eso, pero no solo el Renacimiento si uno mide desde el periodo de Petrarca, siglo XIII, XIV, hacia adelante, uno puede encontrar ya determinadas posturas muy claras con relación a ese enfrentamiento entre una sociedad civil que empieza a emerger, que es claramente identificada con relación al poder de la iglesia, que tenía el monopolio de la fe. Pero ese monopolio de la fe también estaba siendo cuestionado en los hechos. Max Weber, que hacíamos mención antes de entrar a la conversación puntual del tema que me convoca, Max Weber había señalado que será la imprenta, ¿no? Uno de los instrumentos claves de difusión del pensamiento moderno, de la racionalidad, ¿no? Y es cierto, el impacto de la imprenta es inmenso en lo que va a ser la modernidad. Pero eso no quitaba que antes de la imprenta ya teníamos un nivel de difusión de material bibliográfico, podemos decir, a pesar de que es un mundo elitista, a pesar que es un mundo en el cual se tiene a una cantidad mayoritaria de personas viviendo en un esquema de inlectura, es decir, no tenían acceso a los libros, pero tenías élites en diferentes partes del continente europeo que sí tenían una circulación muy alta del material
bibliográfico del momento, a tal nivel de que había movimientos entre seculares o pseudo seculares, ¿no? Y movimientos religiosos. La religión va a estar muy, muy fuerte siempre, ¿no? Que van a tener sus propias Biblias, sus propias traducciones de Biblias, por ejemplo. Siglo XIV, ¿no? Siglo XV, obviamente, y, y convivían. Todavía no se va a tener un esquema altamente represor a la visión de que se rompa el esquema del monopolio de la fe en el cual será la iglesia la única encargada de interpretar las Sagradas Escrituras. Obviamente eso se sobreentendía, pero eso no limitaba a que hubieran movimientos que buscaran tener su propia visión de lo religioso, dentro del mundo católico, eso que quede bien en claro también, ¿no? O sea, se podría discutir en la iglesia, pero no el mundo de lo católico, ¿no? Eh, y ahí entramos a un personaje también interesante, que es un engarce con este mundo medieval y también con el mundo moderno, que es Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es un personaje básicamente nacido en la Baja Edad Media, nacido en lo que hoy día es Países Bajos, ¿no? La parte más septentrional de los Países Bajos, o sea, un holandés para ponerlo en términos más puntuales. Pero es un hombre que tiene una visión ecuménica de la vida. Es decir, que asume una visión del hombre ya que es capaz de asumir su visión de lo religioso a título individual. Y aquí quiero hilar fino porque estamos ante autores que tienen lenguajes crípticos a veces, y Spinoza, perdón, Erasmo no escapa de eso, ¿no? Quizá la manera más clara de medir lo moderno y lo antimoderno de Erasmo de Rotterdam es con su visión o su enfrentamiento a un autor y un pensador, un actor político incluso, como Lutero. Lutero es un hombre que es un monje, pero Erasmo también viene de una formación religiosa fuerte y también de cierta manera fue un monje, aunque asumió después una postura secular con autorización de la iglesia, poder evitar vivir en el mundo, como se dice, ¿no? Y a pesar de ser un hombre religioso. Lutero es un hombre que va a detestar el mundo medieval. Es un hombre que va a detestar cualquier atisbo de individualidad. Es un hombre que va a apostar básicamente, va a tener diferentes posturas, pero va a quedar en claro que el mundo del comercio no es lo suyo. Lo va a ver como demoníaco. Erasmo no. Erasmo es todo lo contrario. Es un hombre del mundo, para empezar, a diferencia de Lutero. Es un hombre que va a asumir la urbanidad medieval, ¿no? Y va a asumir dentro de ese esquema de la urbanidad medieval el mundo de la dinámica del comercio y la dinámica propia que ya se estaba gestando en ese instante, ¿no? Fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, se tiene dos fenómenos en ese instante. Dos fenómenos que van a tener un impacto muy grande en la modernidad y en el esquema de la ilustración. El nacimiento del yo, del individuo, como tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Se empieza a gestar, pero también va a surgir el Estado, que es todo lo contrario al surgimiento del yo. Vamos a tener esos dos fenómenos en paralelo que empiezan a crecer, ¿no? Y Erasmo está ahí y Lutero también. Y Erasmo va a apostar por esta visión del individuo que es capaz de acercarse a la individualidad sin necesidad de intermediarios, es decir, la iglesia, a pesar que es un hombre de iglesia, y ofrece esa visión. Y en ese momento, cuando Erasmo ofrece esa visión del hombre que es capaz de asumir su religiosidad, su espiritualidad, sin necesidad de asumir la burocracia pontificia, Erasmo no es un cismático. Erasmo no está rompiendo una tradición, está buscando algo nuevo dentro de un nivel de, podemos decir, de comportamiento que ya venía de atrás, que no era ajeno al mundo católico bajo medieval.
El Erasmo, que después va a ser reprimido ya cuando él fallezca, sus ideas van a ser perseguidas por la Inquisición, y ese es un Erasmo interpretado desde la visión de la contrarreforma. Pero en vida, Erasmo era un hombre fiel a la iglesia y así se le entendió, y así vivió, y así murió. Eso que quede bien en claro, porque Erasmo va a tener un impacto inmenso, pero inmenso en la formación de las élites educadas de la Europa del siglo XVI e incluso del siglo siguiente, siglo XVII. Muchos de los entendidos señalan que la corriente erasmista va a ser una corriente muy familiar a lo que hoy día podemos llamar pensamiento liberal, pero para no entrar en anacronismos, ¿no? Y tampoco populismo barato ideológico, podemos ligarlo a Erasmo sí a un campo de una corriente humanista muy clara, muy clara, que no va a tener esa visión de desglosar el comportamiento del individuo que se asume espiritualmente, pero también el individuo que se asume materialmente, porque al fin y al cabo es un pensamiento gestado en la urbanidad. Eso que quede claro. Y a partir de ahí tenemos una postura de asumir lo racional que va entrando ya, engarzando con el mundo propiamente moderno. Si uno asume que un personaje como John Locke, que es casi 200 años después, ¿no? Asume lo racional desde el punto de vista puritano, es decir, asume que creer en Dios es lo más racional que puede haber. Si te escapas de ese corpus ideológico, caes en lo bárbaro, en no entender la vida, en no asumir una visión de un ser humano pensante. Eso en Erasmo está presente también. Pero Erasmo es un hombre de fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, y John Locke, padre del pensamiento o del liberalismo moderno para muchos, es un hombre de fines del siglo XVII. Cuando John Locke decía eso, ya había hombres como Spinoza que discutían esa visión, que podían discutirlo. Y no solo Spinoza, muchos otros. Pero lo cierto es que esa visión, más que visión religiosa, es una postura humanista, que John Locke ahí como que no encaja dentro de ese humanismo al tener esa postura. En cambio, Erasmo sí, ¿no? Son dos momentos distintos, con una tradición interesante que va a tener un impacto inmenso en Europa en ese momento, ¿no? Las élites se van a hacer humanistas porque van a ser seguidoras de Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Haciendo una pequeña digresión, en esta parte del mundo, Erasmo también va a tener un impacto, porque justo va a ser siglo XVI la llegada de los conquistadores y la burocracia que venía detrás de ellos. Y aquí vamos a tener personajes que directamente son tributarios de Erasmo, porque Erasmo tuvo un impacto inmenso, no solo en Francia, no solo en Inglaterra, donde vivió y fue profesor y tuvo una gran influencia en las élites, sino en España. A España nunca llegó Erasmo, fue invitado, pero llegó a tener una cantidad de seguidores sumamente importantes, como el cardenal Cisneros, por ejemplo, ¿no? Que es fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, y con ellos una serie de personajes que se van a formar en esa tradición y que después como funcionarios, sea religiosos, sea funcionarios ya propiamente de la corona, van a llegar al Nuevo Mundo y van a derramar su erasmismo. Y eso es muy interesante porque están identificados muchos de estos personajes, incluso algunos escritores que van a vivir aquí en estos reinos, ¿no? Del Nuevo Mundo. Eso como dato, ¿no? A tener en cuenta para que se vea la importancia de un hombre como Erasmus, ¿no? Que tenemos ahí un hombre ligado al mundo de lo religioso, pero también un mundo ligado a lo urbano, ¿no? Y ligado al campo de la formación espiritual, ¿no? Eh, y todo este proceso al final va a tener un impacto severo, porque ya ese humanismo labrado por Erasmo, pero que venía de Petrarca, que, que, que va labrándose a través de los siglos, va discurriendo
y va arrojando un esquema de secularización del pensamiento, ese apartamiento de lo religioso, de lo mágico, y esa secularización al final nos lleva a una aproximación puramente ilustrada, una postura puramente racional, ¿no? Donde se va a tener en claro que uno puede tener su verdad, su visión crítica de la vida y no necesariamente romper con lo religioso. Se hace un apartamiento, un desglose. Ese desglose, Spinoza lo tenía claro. Pero repito, Spinoza venía de una tradición y dentro de la tradición intelectual de los judíos eh, peninsulares, ese desglose ya estaba presente. El averroísmo que surge en la Edad Media era eso, un gran centro de estudio ya medieval de averroísmo fue la Universidad de Padua. Es decir, es una vieja tradición donde se separa la visión crítica con relación a la visión fideísta, a la visión netamente religiosa. Hay un corte, ¿no? Bien claro, desde antiguo. Es decir, en ese caso, en ese punto, Spinoza y su generación de hombres ilustrados no hace un quiebre radical, simplemente sigue una pauta totalmente identificable, ¿no? Dante Alighieri era, se supone, según algunos estudiosos, era un seguidor de Averroes. Dante Alighieri siglo XIII. Entonces, bien, veamos qué complejo, qué rico es esta tradición que después va a engarzar lo que nosotros vamos a llamar modernidad, como si la palabra modernidad ya nos indicara que es casi un nacimiento de la nada, y no es así. Viene toda una serie de influencias claramente identificables, que no son influencias rebuscadas, sino que están ahí muy presentes, ¿no? Entonces, esa visión de lo secular al final tiene un sustrato mucho más hondo, o sea, ya no es solo siglo XVIII, siglo XVII, sino que viene más atrás. Quizá mucho tenga que ver en esto también, he hablado de la contrarreforma, y eso nos invita al punto más chocante de ese periodo siglo XVI, que son las guerras de religión, que se va a extender hasta el siglo XVIII. La guerra de religión al final va a tener tal impacto por la violencia, por el nivel de represión, por el solo hecho de pensar distinto, eh, su impacto va a ser tan grande que al final va a generar un hastío inmenso y va a empujar, al final va a alentar una postura secularizada muy radical, ¿no? Spinoza era eso, Thomas Hobbes eh, que no es un pensador liberal, que ya está apartado del humanismo, esto va a apostar por su estado leviatán precisamente para romper de una vez la violencia que vivía su tiempo. Él buscaba un estado que simplemente dijera, bueno, se acabó la violencia religiosa porque aquí hay una autoridad que todo lo ordena, el leviatán, ¿no? Y Spinoza va a estar de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso. No va a discutir. Incluso van a tener una visión de que el Estado debería tener una religión oficial, que puede aceptar las demás posturas religiosas, sí, pero va a tener una postura estatal de lo religioso, ¿no? Eso es totalmente antiliberal, obviamente, eh, pero estamos en un mundo en el cual se busca básicamente terminar con la violencia imperante. Y eso en Locke, perdón, en Hobbes y en Spinoza, al final lo que nos va a indicar es un hastío con relación al mundo en el cual lo religioso, el mundo de los monjes, el mundo de la iglesia, de lo eclesiástico, ¿no? Hay un hastío con relación al mundo de esa visión santificada de la vida. Y Hobbes es muy cruel al respecto porque pone un hombre violento, totalmente egoísta, ensimismado, eh, y va a tener un impacto muy grande, no solo en Spinoza, que lo va a seguir, sino en Locke. Locke va a ser contrario a Hobbes totalmente, pero va a asumir también una visión del individuo, ¿no? No como en un plano netamente egoísta y depredador,
pero también un plano egoísta, un hombre que va a su propio interés, pero claro, hay una ligazón, podemos decir, con el pensamiento de Erasmo, quizás puedo exagerar al respecto, pero Locke no tiene una visión del hombre como depredador, sino como un hombre que puede, dentro de su visión de hombre egoísta, hacer el bien. Y eso nos puede ligar a la visión de la mano invisible de Adam Smith que va a venir al siglo siguiente, ¿no? Que ya es el mundo propiamente ilustrado, en el cual cada quien buscando su propio interés termina satisfaciendo el interés de la comunidad en general y de la sociedad, ¿no? Esta visión que Smith la va a esbozar en La riqueza de las naciones y antes en su teoría de los sentimientos morales, ya estaba presente en el siglo XVII. ¿No? Estaba muy, muy presente, estaba ahí flotando en el aire y se tenía muy claro, ¿no? Es decir, hay una postura no precisamente hobbesiana, pero basándose en Hobbes, se asume un hombre que busca su propio interés, pero no necesariamente va a ser un depredador, no necesariamente va a ser un hombre que va a destruir al mundo para imponerse, sino que va a ser un individuo que puede, la sociedad, servirse de él y aprovecharlo, ¿no? Y a la inversa. Que esto ya es una visión totalmente moderna de las cosas, ¿no? Totalmente secular, ¿no? Esta visión obviamente nos impulsa, nos lleva a un plano ya, podemos decir, más intelectual por un lado, sí, obviamente que lo es, pero también es una visión que, que nos va a definir el mundo, que es el renacer del justnaturalismo. Es decir, que la sociedad de los hombres tiene sus propias pautas, sus propias reglas, y no necesitas de una imposición, sea desde el gobierno eclesiástico, sea desde un Estado propiamente dicho, o del Estado propiamente dicho. O sea, hay un orden natural de las cosas. Eso Hobbes lo había planteado, pero él no lo inventa. Él, al fin y al cabo, sigue el pensamiento, por ejemplo, de otro autor sumamente importante, que es Hugo Grocio, otro habitante, otro ciudadano de los Países Bajos, ¿no? Hugo Grocio tiene una visión en la cual es muy interesante porque ya lo secular está más que presente. Hay reglas, hay leyes sociales. Y esas leyes sociales que se dan espontáneamente, el hombre tiene que descubrirlas en su sociedad para poder ser lo más libre posible, ¿no? Para respetar normas, para respetar pautas de conducta a nivel social. Y esas leyes no las ha dado Dios, las dan los hombres en su interactuar cotidiano. Y esto es, podemos decir, sumamente conmovedor, porque Grocio es un hombre ya de fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, y dentro de un esquema que donde todavía hay guerras de religión, donde todavía hay violencia, donde la Inquisición es muy fuerte, ¿no? Plantea esto, que puede colisionar para pensadores ligados al mundo eclesiástico. Grocio no está en solitario. Hay obviamente una serie de autores, ¿no? Incluso algún autor, Francisco Carpinteros, fue un estudioso del derecho natural en los años 70 y 80, algunos libros muy interesantes, sobre cómo Hugo Grocio se basa en un pensador escolástico, más que escolástico, yo creo que no es escolástico, es moderno, que es un naturalista, Vázquez de Menchaca. Vázquez de Menchaca va a tener todos aquellos argumentos de Grocio los va a tener Vázquez de Menchaca. Es un hombre mediado del siglo XVI, en español, para más señas, ¿no? Eh, y según Francisco Carpintero, es realmente el padre del derecho internacional, ¿no? Aunque claro, si uno revisa a Francisco de Vitoria, también encuentra lo mismo. ¿Y cuál era la clave de todo esto? La necesidad de comunicación. Y para Vitoria, que es un hombre anterior a estos personajes, 1530 y tantos, él señala que la comunicación no es otra cosa que la necesidad natural del hombre de establecer contacto con el otro y lo liga directamente al comercio. Y es explícito de Vitoria. Esto en Vázquez de Menchaca va a estar más que presente y en Grocio, obviamente, mucho más todavía, si es que vemos que Grocio pertenece ya al establishment de las élites de gobierno de los Países Bajos, ¿no? La potencia del momento. ¿No? Una potencia que emergía a comienzos del siglo XVII, ¿no?
Hace poco, revisando un autor que a mí me interesa, que es un liberal, para mí no tan liberal, pero es sumamente interesante como Todorov, eh, él rescataba, más que rescataba, hacía una crítica de otro autor que no es del siglo XVII, pero que va a ser retomado en ese periodo. Ese autor es Pelagio. ¿Quién es Pelagio? Pelagio es un contemporáneo de San Agustín, siglo IV, siglo V. Pelagio es un hombre de la iglesia que se va a convertir en un hereje, porque va a reivindicar en su momento, repito, es un contemporáneo de San Agustín, va a reivindicar que el hombre es, tiene la capacidad de establecer un esquema de libertades por su propia cuenta y riesgo, y que Dios siempre va, que es, mejor dicho, que eso no va a colisionar con la visión de la divinidad, que la divinidad lo va a proteger, lo va a bendecir, que el hombre puede pecar muchas veces, pero el hombre tiene la capacidad de arrepentirse y buscar el perdón. Es decir, el hombre es libre, al fin y al cabo. Esa visión que San Agustín en vida va a rechazar de Pelagio, va a renacer en el siglo XVII. En el mismo periodo que Grocio empieza a convertirse en un personaje importante. La corriente de Pelagio va a ser sumamente importante, sobre todo en los Países Bajos. Perdón, en Inglaterra, al frente, ¿no? Cruzando el Canal de la Mancha. En Inglaterra, Pelagio va a tener un resurgir 1000 años después de muerto. Esas corrientes de Pelagio se van a ligar directamente a la visión individualista de la vida. Y Todorov, precisamente, en su crítica a Pelagio, es que lo pone como el impulsor de un individualismo desmesurado, ¿no? Transgresor, que no respeta parámetros y que simple y llanamente es propio, y lo pone así Todorov, propio del hombre de hoy en día, del siglo XXI. O sea, un posmoderno. Es sumamente interesante esa evocación de Todorov a un autor como Pelagio, que es redescubierto en el siglo XVII, pero que ya en vida había tenido un debate con el propio San Agustín en el siglo IV, ¿no? Nuevamente, o sea, Pelagio, de mi modesto modo de ver, tiene asomos muy claros, y el propio San Agustín también, de posturas muy críticas, de una visión, de una manera de pensar propio del hombre moderno. Ese tiene una postura racional, pero a diferencia de San Agustín, coloca al individuo como centro de la acción humana. Y eso al final va a hacer que los ingleses en su momento lo recuperen, ¿no? Lo recuperen y lo pongan a tal nivel que va a tener toda una serie de seguidores 1000 años después. Es algo muy interesante. Ahora, este Pelagio, ¿dónde es que reside? ¿Dónde es que, Este Pelagio geográficamente? viene de las Islas Británicas, precisamente, por eso los ingleses lo recuperan, porque Ah, ven, a ver, de una corriente nacionalista, podemos decir, hoy en día, ¿no? sí, sí, sí. Pero básicamente es un hombre de iglesia también, que va a tener su propio recorrido en el mundo de la antigüedad y va a ser rechazado y combatido en vida y va a ser expulsado como un hereje, ¿no? Y así figura, el peleajismo es una herejía. Y es una herejía precisamente porque asume que el hombre puede, tiene la libertad de pecar, pero también puede pedir el perdón. Ahora, eso no es ajeno al pensamiento católico, eso está muy metido en el pensamiento católico. La posibilidad de reivindicarse. Eso está en el medioevo, eso está en el pensamiento renacentista. Pero ya cuando entramos a la modernidad, ahí como que hay un cruce. O sea, lo individual a ese nivel ya no entra. Lo vamos a encontrar en las Islas Británicas de ese periodo, ¿no? Que es muy interesante. O sea, y yo hace poco encontré esta crítica de Todorov a Pelagio. Me pareció aleccionadora porque yo Pelagio lo conocí hace como más de 20 años. He escrito algunas cosas y me pareció curioso que de tanto investigar, un autor como Todorov, que yo sigo, Todorov muere hace 10 años, si no me equivoco, esto lo reivindique para criticar una visión de lo, podemos decir, del pensamiento libertario, para usar una expresión moderna, ¿no? Sí. Que está ahí.
¿no? Y hace una crítica del mundo liberal moderno a partir de Pelagio. Y lo pone así, ¿no? Son seguidores de Pelagio, sin saberlo, ¿no? Es muy interesante. Y Pelagio al final es un hombre muy racional, ¿no? Y muy moderno, a pesar de, de que está 1000 años antes del surgimiento de la modernidad. Esta visión de Grocio con Pelagio obviamente va a ligarnos o va a empatar con el resurgir de una visión naturalista, repito, ¿no? O sea, la posibilidad de que, y eso va a estar en Locke también, de que la sociedad pueda agenciarse sus propios, o sea, cuando digo la sociedad, la visión de lo que, de que los individuos, sin necesidad de recurrir al Estado, ni a la iglesia, ni a ningún tipo de institución que busque imponerse violentamente, sino que a través del comercio y la utilización del derecho de propiedad, puede establecer sus propias pautas de solución de conflictos y sus propias maneras de autoprotección. La visión del autogobierno está muy ligada a la visión naturalista. Y eso está en Locke, más en Locke que en muchos otros autores, eso es cierto. Y el éxito de Locke quizás esté ahí, y la visión de que por qué Locke es el padre del liberalismo está en esta visión naturalista, donde para Locke la propiedad privada, la visión patrimonialista del derecho, es clave para todo, para la sociedad en sí misma, ¿no? Y no existe libertad sin visión patrimonial de la libertad, si no es poesía, ¿no? La libertad va ligada al patrimonio. Y claro, Locke dice, no necesariamente la visión de ser propietario de cosas, de terrenos, ¿no? Cosas tangibles, sino que para empezar es propietario de tu propia suerte, de tu propio cuerpo, de tu propia visión de las cosas, ¿no? Nadie es tan pobre como para decir que nada tiene, ¿no? Y eso Locke lo va a tener bien, bien claro. A partir de ahí, establecemos una visión de qué tipo de institucionalidad puede surgir a partir de esta visión del individuo y también la propia visión de qué tipo de Estado o de gobierno se puede demandar dentro de esta visión que, que surge en el siglo XVII. Pero repito, esta visión ya venía de atrás también, ¿no? Lo racional, lo ilustrado demandaba, o en este caso podemos decir, lo proto-ilustrado ya demandaba la necesidad de un Estado que controle o que sea, mejor dicho, controlada, ese es el caso de Locke, ¿no? Un gobierno controlado para que no afecte a los individuos, a los ciudadanos. Si el gobierno no tiene control, al fin y al cabo, los derechos ciudadanos se van a ver menoscabados. La calidad del derecho de los individuos va a ser menor. Esa ecuación lockeana es fines del siglo XVII, desde Locke mismo, pero uno lo puede encontrar también atrás, en el tiempo, ¿no? De cierta manera, en Maquiavelo lo podemos ver, pero no en el Maquiavelo del Príncipe, obviamente, sino en el Maquiavelo del trabajo que hace sobre Tito Livio, ¿no? Que es muy interesante, porque él ya habla incluso ahí de una postura en la cual un banco, si no me equivoco, creo que es el Banco de Luca, adquiere una ciudad y es el banco el que administra esa ciudad, porque lo que al fin y al cabo se sorprende Maquiavelo es que los individuos puedan tener sus derechos garantizados. Un banco no habla de un príncipe, no habla de un rey ni de un emperador, ¿no? Porque el norte de la institucionalidad es básicamente proteger derechos de la mejor manera posible, ¿no? Eso que está en un pequeño párrafo en este estudio de Tito Livio de Maquiavelo, lo vamos a encontrar más desarrollado en Locke, obviamente, pero también autores de los Países Bajos del mismo siglo XVII, ¿no? Que es los hermanos de Lacour, que ya lo había mencionado anteriormente en mi exposición anterior del año pasado, presentando mi libro sobre el surgimiento de la libertad moderna. Estos autores, que son dos hermanos, van a tener esa misma visión lockeana de la vida, pero lo curioso es que son 30 años antes que Locke. Van a exponer sus ideas 30 años antes que Locke. También van a ser hobbesianos,
pero van a tener una visión republicana o liberal de las tesis de Hobbes. El propio Hobbes, por ejemplo, a pesar de su postura absolutista, va a asumir que ese absolutismo no necesariamente tiene que ir contra las libertades. Porque él va a decir, al fin y al cabo es un hombre que tiene una visión estamental, ¿no? No le va a gustar el comercio, pero él va a decir, al fin y al cabo ese tipo de libertad patrimonial de mercaderes es necesario para esta gente que necesita del comercio para vivir, porque esta gente solo vive o puede mantenerse si es que trabaja. Obviamente tiene una visión aristocrática de la vida, pero un aristócrata del trabajo no va, ¿no? Simplemente toma lo que quiere, no pide permiso y él no se va a ensuciar las manos trabajando. En cambio, los demás sí. Y eso Hobbes lo va a tener. Y por eso le va a llamar libertad inocua, ¿no? Claro, desde su punto de vista aristocrático, ¿no? Aquellos hombres que necesitan trabajar para ganarse la vida, ¿no? Ese tipo de libertad de gente baja, ¿no? Esa es la libertad moderna. Esa es la libertad que al fin y al cabo ha hecho que sociedades no solamente se enriquezcan, sino que son sociedades que para enriquecerse han tenido que tener una visión del derecho que controle el poder político, que tenga un determinado esquema siempre legal de predictibilidad del funcionario público, es decir, que no sea arbitrario el poder, para que los ciudadanos puedan tener la mayor esfera de acción individual, ¿no? Esa postura surge no en el siglo XVIII, sino puntualmente en el siglo XVII, es decir, en el mundo protoilustrado, pero que tiene antecedentes más atrás en el tiempo, ¿no? Ahora, todo este mundo, ya para ir entrando al final, todo este mundo, nuevamente, como volviendo al comienzo de la disertación, es un mundo gestado en el comercio de ciudades. Y aquí me ligo a un autor que a mí me interesa bastante, que es Trevor Rupert. Hugh Trevor Rupert se hizo muy famoso, muy joven, porque hacia el año febrero del año 45, febrero del año 45, 1945, es mandado a Berlín a una misión. Él era un historiador muy joven, recién graduado con honores en Oxford, si no me equivoco, es Oxford. ¿Y cuál era la misión? Ir a buscar, hacer un informe porque no encontraba a un señor llamado Adolfo Hitler. Y va a Berlín a hacer su informe, qué pasó con este señor que no se sabe nada hace algunas semanas, ¿no? Y él escribe un libro que se va a convertir en un bestseller hasta hoy en día, que es sobre la búsqueda de Hitler, ¿no? Pero este historiador, Hugh Trevor Rupert, era experto, y lo va a hacer a lo largo de las obras posteriores, lo va a demostrar, su tema principal era el siglo XVII. Y su tesis principal es que el siglo XVII es el surgimiento del absolutismo, obviamente, es el surgimiento de un tipo de ciudad, de urbanidad, que va a opacar a la urbanidad, al tipo de ciudad y urbanidad de la que estamos hablando. La urbanidad que estamos hablando es la urbanidad surgida en el comercio, en el mercado, ¿no? Para el siglo XVII, el tipo de urbanidad va a ser la urbanidad de las ciudades capitales, o sea, de las ciudades fundadas por reyes, por burócratas, donde van a habitar nobles y funcionarios a los Hobbes, que no les va a interesar mayormente el tipo de libertad inocua que la gente necesita para poder vivir. Es decir, es un tipo de urbanidad totalmente diferenciado. Ese tipo de urbanidad de comercio, en el mundo de la tradición europea se liga al Renacimiento, se liga a la Baja Edad Media, puntualmente hablando, y yo he querido encauzarla al mundo todavía de la península ibérica del siglo XI, es un tipo de urbanidad que va a quedar en Europa. Que cuando los europeos vengan, sean conquistadores o funcionarios al Nuevo Mundo, no se va a poder reproducir. Por lo pronto, no a ese nivel. Y quizás muchas de las consecuencias de nuestra visión urbana y civilizada de la vida se vea o tenga su origen en esta carencia. La Europa de hoy en día que respeta derechos,
que la gente paga impuestos, que tiene cierto orden, a pesar que uno pueda decir, sí, pero es un esquema socialdemócrata y algunos liberales dicen, no, eso es lo peor que puede haber en la vida, pero hay un orden bien claro y Europa está ahí. Con sus crisis y toda Europa sigue siendo importante desde hace siglos. En cambio, América es una historia total de frustraciones, porque mientras que Europa tiene la base de esa urbanidad, por esta parte del mundo no existe ninguna base similar, ¿no? Y ahí quiero terminar simplemente para reforzar esta idea, ¿no? Lo que llamamos lo moderno es muy viejo, ¿no? Y creo que trasciende a posturas religiosas, que lo moderno tiene su propio cauce y el cauce principal es básicamente el mundo de la urbanidad comercial, que es de vieja data, ¿no? Por eso hablaba de Tales de Mileto y su relación con la urbanidad de las colonias griegas, que lo veamos a ver nuevamente en España o en el mundo, perdón, peninsular de la península ibérica del siglo XI y después la Edad Media, son fenómenos básicamente urbanos y la visión crítica de la vida se va a dar en ese mundo. Por eso tienes a un hombre como Spinoza, que surge en una sinagoga, pero lo importante es que sobre todo pertenece a una tradición urbana, más que una visión étnico-religiosa. Así que si hay preguntas, bienvenidas, Alejandro. Eh, Cosas que decís sería para hacer otra charla de tantas cosas que vas mencionando y sobre todo, eh, bueno, muy interesante acá que haya tanta gente un día de semana, al mediodía, al menos en Argentina, escuchando estas cosas, llama la atención de a veces también la necesidad o la demanda de eh, resaltar o volver sobre los orígenes de algunas cosas, ¿no? Acá a veces, bueno, al menos yo hablo de la Argentina nada más, ¿no? Pero siempre estamos con el presente todo el tiempo golpeándonos, etcétera, y aun cuando haya alguna posibilidad de algún entusiasmo, inclusive los liberales peleándose por a ver quién fue primer liberal en la Argentina de los últimos 40 años, por decir un número, ¿no? Y lo interesante, lo más interesante de tantas cosas, ¿no? He anotado algo y como fui anotando medio, algunas cosas en orden, pero cuando me quedo sin papel ya empieza a surgir el desorden, ¿no? La primera, creo, más elemental de todas es esta de que el conocimiento no surge del vacío, no es que a alguien se le ocurre o alguien es el primero, porque siempre hay alguien antes del primero que eventualmente hasta, por la contraria, lo lleva a uno a pensar alternativas, ¿no? Que de hecho todos estos pensadores que vas mencionando están tratando de explicar cómo funciona la sociedad en la que viven o cómo debería eventualmente funcionar para que fuera mejor, ¿no? Eh, la otra cosa eh, clave, me parece a mí, es el tema de la ciudad, ¿no? De la ciudad como la ciudad y la civilización. Y la ciudad, digamos, yo siempre digo en las clases, ¿no? Sin comercio no hay ciudad, ¿no? Porque si no hay comercio, no hay ciudad, porque si no, si nosotros no tuviésemos la heladera con alimentos o sabiendo que hay un supermercado a 2 cuadras de casa, ir a comprar, pero las cosas no llegan solas al supermercado. Hay alguien que está promoviendo el intercambio, ¿no? O sea, hay alguien que produce de más en el campo, pero el del campo se queda en el campo. Hay alguien que comercia, el comercio, ¿no? El intercambio. Y dice siempre, yo rescato ahí una frase que me quedó grabada del libro de este difusor de ideas, que es Matt Ridley, que dice, las ideas tienen sexo, ¿no? Las ideas se intercambian, se conectan unas con otras, surgen ideas. Ahora, las ideas se intercambian cuando hay comercio, ¿no? Y que te dice, cuando nosotros compramos un producto, está bien, estás comprando ese producto, pero en realidad estás comprando la idea que llevó a que se haga ese producto, ¿no? El conocimiento científico, la habilidad del marketing, la habilidad de la producción, etcétera, ¿no? Y dos cuestiones más antes de ir que me gusta resaltar acá de tantas cosas, como insisto que dijiste, ¿no? Este verano
que hablaste tanto de Erasmo y justo leí una biografía, pero que no es de un historiador, que es un autor que a mí últimamente me gusta mucho, que es Stefan Zweig, Sí, ¿no? Que es un escritor austríaco buenísimo y que tiene toda una serie de biografías y entonces como leí el libro ese que recomendé la vez pasada, que lo vuelvo a mencionar, que se llama El secreto de Spinoza, que es una novela histórica, que para aquellos que de repente yo siempre digo, quizás no hace falta entrar a un libro súper de erudito y súper técnico, sino que te genere el entusiasmo de seguir buscando, porque yo leí ese del libro de Spinoza, esa biografía se llama El secreto de Spinoza, no me acuerdo si es Jesús o José Rodríguez dos Rodríguez dos Santos, Santos. Rodríguez dos ¿no? Santos. Rodríguez dos Santos, la he estado recomendando con entusiasmo porque está muy bien escrita y te lleva a ese mundo que vos después querés conocer más. Y ahí fui al Erasmo de Zweig, ¿no? Que es como lo presentaste vos, como entre comillas, un conciliador de estas ideas, ¿no? Y ahí surge otro tema que se asocia con esto, algo que yo estoy escribiendo ahora, ¿no? Que es esto de, vos dijiste dos cosas del lenguaje. Primero, el lenguaje es clave para la comunicación y un tema que tenemos, que existe ahora, creo, en el mundo en general, yo lo personifico en los argentinos, esta imposibilidad de comunicarse con el otro. Y hay un tema ahí central que es que las mismas palabras o los mismos conceptos significan cosas totalmente distintas para unos para otros. Entonces, la libertad no es el mismo concepto para alguien que viene de la izquierda que para alguien que viene del liberalismo, o el comercio, o el capital, o la propia religión, etcétera. Entonces, ahí hay un punto clave. Ahora, eh, sí es cierto, dos cosas, y ahí voy ya veo que hay cuatro preguntas o comentarios, etcétera, ¿no? El lenguaje de los autores de época, de estos que vos fuiste mencionando, que también tienen que, o sea, para leerlos, y a veces también eso es difícil leerlos a ellos directamente, sin pasar por alguien que te los explique, como en este caso vos, ¿no? Eh, Están escribiendo en un contexto que no es lo que podríamos pensar de en estos países que vivimos, donde todavía dentro de todo hay libertad. No sé si me animaría a escribir o a decir cosas de la misma forma en la Rusia de Putin o en algún país islámico. Pero ellos están escribiendo cosas que son, este, que sacuden el status quo y en consecuencia corren un serio peligro de perder trabajo, de perder la libertad o hasta de perder la vida. Entonces muchas veces eh, hay que ver qué están queriendo decir con la vuelta, porque muchas veces son escritores que dan vuelta alrededor de la cosa, la van redondeando, la van circunvalando y vos tenés que ver lo que te está queriendo señalar, ¿no? Y este es un tema que muchas veces después, desde el presente, nosotros decimos, no, este no es liberal porque, o este no, o dice blanco y dice negro, bueno, pero están haciendo equilibrio muchas veces, primero porque ni lo tienen del todo claro ellos, y segundo por el contexto en el que escribe, que es súper inestable, si se quiere, ¿no? Y dos cosas más que me anoté que me parecieron muy, muy notables, que vos señalaste al principio, esto de esa convivencia de las tres religiones en la España medieval, ¿no? Antes del cristianismo, el Islam y el judaísmo, ¿no? Y la riqueza que generó esa parte de ese momento de España que de alguna manera se pierde cuando la reina Isabel de Castilla decreta la expulsión de los judíos y de los árabes si no se convertían en 1492 precisamente, ¿no? Eh, eh, esa, y cómo eso te obliga, entre comillas, a esa convivencia, a se me fue la palabra, pero es la convivencia religiosa, la tolerancia, esa es la palabra, ¿no? Esa tolerancia, porque finalmente la libertad implica también esto, ¿no? Es decir, tolerar lo diverso, ¿no? Y ahí, eh, ¿cómo? eh, o sea, por lo general no se enseña en los libros el surgimiento del liberalismo en la España medieval islámica, ¿no? Pero si hacemos
este recorrido para atrás que vos mencionás, bueno, ahí podés encontrar algunas raíces, que de hecho muchos de estos judíos peninsulares emigran a Holanda, Así ¿no? Y es. entonces ahí encuentran un ámbito más interesante de libertad. Y la última, y ahí no sé si vos quieras agregar algo o directamente vamos ahí, viste donde dice preguntas y respuestas, de ahí ya veo cuatro. Eh, Esto de la Edad Media, que por lo general también está como esa visión tan difundida que es la Edad Oscura. Bueno, hay una época que es una Edad Oscura y después hay una época donde ya no es tan oscura, que es donde resurge el comercio y eso es el punto que vos venías haciendo y como cerraste la charla, que también me pareció interesante esta diferencia entre la ciudad medieval fundada en el comercio y la ciudad moderna fundada en la burocracia, ¿no? Y que es la que nos llegó a nosotros, ahí haría la diferencia, ¿no? Quizás en Estados Unidos llegó más la ciudad comercial, si se quiere, porque estos que no tenían nada más que hacer que producir y comerciar, Y porque es, si no, no podían subsistir. Y ahí podemos encontrar otra diferencia interesante, nunca la había pensado de esa manera. Pero bueno, solo para eso, porque no sé, todo esto que va dejando, como digo, podría ser una más, pero ahí tenés este, Guillermo y tal. Y una cosa más que es interesante, que de cuestión pedagógica, que el otro día alguien me decía, no, porque la gente hay que hacer un PowerPoint para que vean, porque si no, bueno, acá estuvieron, todos los que estuvieron, la gran mayoría se quedó hasta el final porque, y ahí Guillermo te agradece por la presentación, etcétera. Es un tema un poco más elevado de seguir una cantidad de autores, etcétera, pero lo que siempre digo yo es que cada uno se pueda llevar un poquito de todo esto y ojalá tenga el entusiasmo para entrarle o repensar alguna cuestión. Pero entonces ahí podés, las ves, ¿no? Pon las preguntas y comentarios, así que sí, sí, sí. Muy interesantes esto. Pero antes de entrar a las preguntas, ahora que hablabas de la importancia del comercio y cómo la interrelación, ¿no? La comunicación que el comercio trae, no solamente con relación al buscar el lucro, la ganancia, ¿no? Que es la visión primera que uno puede tener. Hayek ponía, y no solo Hayek, también Luis von Mises con relación a que este comercio arrastra algo más siempre, o mucho más, ¿no? Y la palabra cataláctica, que Hayek hizo un apunte muy curioso, muy erudito propio de él, que decía que lo cataláctico es el intercambio, catalaxia viene del griego, ¿no? El intercambio que se establece en el comercio va más allá de lo tangible, de lo inmediato, y que uno transmite conocimiento, cultura, o sea, el intercambio es mayúsculo, ¿no? Cuando intercambian cosas, individuos totalmente antagónicos, están, al fin y al cabo, uniendo sus mundos, ¿no? Y creando algo nuevo. Eso es algo que no se suele ver, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta siempre, porque esto que hemos hablado es parte de eso, ¿no? El mundo de la España o la península ibérica del siglo XI no era un mundo pacífico. O sea, los reyes son reyes en todas partes, los nobles son tan urgidos de vivir a expensas de los demás, ¿no? Como ahora los nobles modernos hoy en día, ¿no? Que buscan vivir del erario público, eso no ha cambiado, eso se mantiene, pero en ese mundo, a pesar de eso, tenías lo otro, y que era lo otro, un mundo muy, muy interesante, que también era roto por violencias, que rompían, que establecían pues rupturas a veces muy, muy severas, pero se curaban de cierta manera y proseguían su camino, ¿no? Hasta que llega ya los reyes católicos y establecen un corte radical y hay una diáspora inmensa que va a durar 100 años, porque eso hasta el nieto de, eh, de los reyes católicos, que es Felipe II, se va a seguir la tradición de expulsar judíos, ¿no? Y antes torturarlos, mandarlos a la hoguera, matarlos y demás, ¿no? Y también brevemente a eso que decís, ¿no? Y que dice ahí uno de los textos que yo enseño, no es que se va la persona, se llevan el conocimiento. Y ahí claro, España, es decir,
cuando vos expulsás al que sea que expulsás, esa persona, o la matás, ¿no? Como pasa muchas veces acá en la Argentina, un asesinato, ¿viste? Dice, murió un médico, y uno siente el dolor por la persona, pero se ha perdido conocimiento, se ha perdido experiencia. Y los que más conocimiento tenían en esa España eran precisamente los árabes y los judíos. Y al expulsarlos, se llevaron ese conocimiento. Y ahí es parte de la explicación también del atraso que va a sufrir la península. Sí, 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 y eso está dateado, o sea, la data respecto a la caída, ¿no? De la productividad a nivel de la burocracia, a cierto nivel, los funcionarios, lo que llamaríamos hoy en día, ¿no? Ministerio de Economía o de Hacienda, con los reyes católicos se vino abajo, no tenían gente para gerenciar, ¿no? Sus colonias recién conquistadas, sus virreinatos y demás, su propia España que empieza a emerger, ¿no? O sea, tenían problemas de falta de capital humano, para usar un término moderno, ¿no? Y ese capital humano se va a ir ¿dónde? Al norte de África, al Imperio Otomano, se va a refugiar en Países Bajos y otros van a ir más lejos, ¿no? Esta zona de la zona oriental del imperio occidental, perdón, del imperio de los Ares, se va a llenar también esas aldeas de judíos que van a huir, o sea, van a llegar hasta esos lugares y se van a Sí. convertir en campesinos prácticamente, ¿no? Y eso es un drama inmenso que felizmente ya la información está ahí hace tiempo y uno puede hurgar, ¿no? Recoger esa información. Bueno, ahora vamos a ver esto, las preguntas que aquí me... Acá hay una pregunta interesante. ¿Cuáles son los conceptos que diferencian al Renacimiento de la Ilustración, ¿no? Pregunta Guillermo. La Ilustración al final tiene un impacto inmenso a nivel de difusión de ideas, difusión de pensamiento crítico, que la gente pueda acceder al conocimiento, ya y la imprenta juega un rol clave. El Renacimiento es bisagra porque todavía no hay imprenta cuando surge, pero hay élites formadas, ¿no? La visión de élite en la visión del Renacimiento es clave para poder entenderlo. En cambio, en la Ilustración ya hablamos de una capa social más extendida, ¿no? Y el Renacimiento es básicamente ligado a la cultura, ¿no? En líneas generales. En cambio, la Ilustración avasalla todos los campos. ¿No? Totalmente. La sexualidad, por ejemplo, ya no solamente es un cuadro, sino es la vida misma, ¿no? Que uno tiene como individuo, como persona, ¿no? Entonces, hay una relación entre muy clara de cantidad, ¿no? De beneficiarios y momento. La ilustración sigue. El Renacimiento quedó en un periodo determinado, por eso vamos a Italia a admirar lo que pues, se produjo en ese momento, fines del siglo XIV, comienzo del siglo XVI, y paras de contar, ¿no? En cambio, la ilustración seguimos. Esta discusión que tenemos es parte del mundo ilustrado, ¿no? Y la Gente que le interesa exaltación la de la cosa. razón, ¿no? Como Exactamente, ¿no? Además fuente de con la data, ¿no? explicación. Además con data, porque no es que se me ocurrió decir cosas, no es que Sí, 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 se... sí. Sí, pues como, ¿no? Inspirado en ocurrencias, no. O sea, es producto de investigación, ¿no? Eso es algo muy interesante y que hay que cultivarlo y cuidarlo, ¿no? Como dice Pinker, ¿no? Es esto, su libro sobre la ilustración, que es un libro lleno de datos, ¿no? Es un buen libro porque hay un montón de datos sobre el tema, porque la humanidad ha logrado acceder a este mundo tan interesante que nuestros antepasados no tuvieron, que murieron por cosas que hoy día son tonterías, ¿no? Que se mataron por estupideces cuando hoy día como que estamos incubando nuevas estupideces, pero esa es otra Sí, historia, sí, sí. Sí, ya no la veamos sí, nosotros, estamos de vamos acuerdo. asomando, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Eh, acá vamos a ver otra pregunta por aquí. Entonces, mira, aquí el tema que tú planteabas antes de la conversación. Entonces, el protestantismo es la expresión religiosa de la vida urbana. ¿Puede existir una modernidad rural? Eh, eh, Eso es esa sería otra charla, ¿no? sí, sí, Pero sí. brevemente, dale, tenemos 10 minutos todavía, así que Mira, el protestantismo, justo lo discutíamos antes, ¿no? Se da a pesar de, o sea, la urbanidad
es muy anterior al protestantismo. Hay posturas protestantes básicamente contra la urbanidad, ¿no? Contra el comercio. Calvino tiene las dos caras. Tiene un Calvino severo contra el mundo del comercio, pero también tiene el Calvino político que asume de que, por ejemplo, Ginebra como ciudad importante no la funda Calvino, eso ya existía antes. O sea, la Suiza, que como sinónimo de país rico, o sea, ya tenía una tradición. Calvino lo que hace es, al fin y al cabo, es un hombre formado no en un monasterio, sino en una facultad de leyes y asume la importancia del interés, asume la importancia del lucro. Claro, lo sanciona, pero no tan radicalmente como algunos discursos. Entonces, Calvino encuentra las dos cosas. Encuentras un discurso radical, pero también una acción condescendiente con el mundo del comercio, porque era algo que funcionaba y no va a chocar con eso, ¿no? Va a tener su discurso bastante paternalista y de fanático religioso que lo era, pero no es tonto tampoco. Entonces, en la práctica tiene las dos cosas. Ahora, una modernidad rural, eso en Roma se veía, ¿no? Y no solo en Roma, hablaba del campo de las colonias griegas. Atenas frente a las colonias. Las colonias eran más modernas que Atenas, pero nadie piensa en las colonias cuando habla de Grecia. Con los grandes filósofos uno piensa en Platón y Aristóteles, Atenas. Claro, Aristóteles venía de más fuera, ¿no? Casi un bárbaro era visto por algunos, pero al fin y al cabo, cuando uno menciona esos nombres, uno piensa en Atenas y no piensa en las colonias. Y la filosofía y el pensamiento crítico surgen en las colonias, ¿no? Porque las colonias eran emporios comerciales por excelencia. En las colonias va a pasar lo mismo que va a pasar aquí en América. Cuando el capitán John Smith llega a comienzos del siglo XVII a Norteamérica, buscando convertirse en un Pizarro o un Hernán Cortés, se va a dar cuenta que donde él ha llegado no hay imperio inca ni imperio azteca. O sea, ahí había que trabajar, nada más. Ahí no va a haber minas de oro ni grande cantidad de indios para poder explotarlos. No. Le mandan una carta al rey diciendo, Su Majestad, aquí mande gente que trabaje porque aquí no hay oro, esto no es México ni Perú. Entonces ya como que esa historia es conocida, ¿no? Entonces, mientras que lo rural se ligue a la ciudad, a la urbanidad comercial, sí hay un hálito de modernidad. Y eso, la Edad Media, el Renacimiento, es eso, ¿no? La Toscana, ¿qué es? ¿No? La Italia tan interesante del mundo medieval, ¿qué es? Es eso, es el campo ligado a la urbanidad y Claro, porque viceversa. eso es lo que pasa en la Edad Media cuando surge la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras y surge el feudalismo. Claro, Se cierra y pasan a una economía de autoabastecimiento y eso es lo que se llama la Edad Oscura. Es decir, no hay intercambio, no hay incentivo para generar excedente, no hay intercambio con otros. Y entonces es como vos si te vas a vivir a una isla solo. Bueno, no vas a generar modernidad, vos ya generás tu propia modernidad en tu mente. Pero la civilización es el intercambio con el otro, porque es este concepto fundamental del conocimiento disperso de Hayek. Esta idea claro. de que el conocimiento está disperso, ¿no? Y el problema que nos llevó a esto es que, y ahora hay un peligro acá en la Argentina, es decir, si vamos a ver la parte positiva, podemos ver la parte quizás no tanto, que es que hay alguien que se cree que tiene todo el conocimiento. O sea, antes era un X que venía del populismo de izquierda, que decía, esta es la solución, yo tengo todas las respuestas, y ahora hay uno que cree que tiene todas las respuestas y el que pregunta es un imbécil. ¿No? O el que hace alguna acotación es un imbécil. Entonces, eh, eh, no es que el campo de por sí o la ciudad de por sí es atrasada o moderna, sino que es moderna en tanto y en cuanto se comunica con otros. O sea, la modernidad no te la da vivir en una ciudad o vivir en el campo, sino te lo da el contacto y el intercambio con otros. No sé si vamos por ahí y con esa podés cerrar. Tenés una más, si querés, de Miguel, con esa podríamos cerrar. No sé si. Un punto ahí que la misma expresión modernidad es conflictiva, ¿no? Porque nos pone en un plano historicista, que es lo moderno, o sea, claro, podemos asumir lo Claro, racional, sí. ¿no? Pero eso es ya un discurso post, ¿no?
pero no es que no es que uno asume que vive un periodo determinado con tal nombre, ¿no? O sea, la gente de la Edad Media no Exacto. asumía que vivía en la Edad Media, vivía. Vivían, sí, vivimos. Claro. Claro, no, los hombres modernos somos muy vanidosos, ¿no? Eso en los literatos es muy claro, ¿no? La generación de poetas, de tal, ¿no? Y entre ellos mismos se catalogan, ¿no? Está bien, pero eso es a cierto nivel, pero aquí estamos hablando de algo mayor y lo que llamamos Claro, modernidad, por eso puede ser muy variado en diferentes lugares, claro. ¿no? Sí, sí, porque en la Edad Moderna surge en 1500 y ya no vendría a ser moderna para Claro, y los como términos que muchos ya actuales. quedan fuera, ¿no? Del circuito, no se entiende, ¿no? Aquí, con Exactamente. relación a la masonería, claro, todos estos movimientos, al fin y al cabo, son posturas, ¿no? Que tienen un sustrato, a ver, religioso secularizado, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo moderno, los profetas modernos, o sea, los profetas en sí, al viejo estilo, mueren y aparecen los profetas modernos. Que uno puede entender esta postura de los masones, asumiéndose como iluminados de nuevo cuño, que buscan un mundo feliz para el resto de la humanidad, pero claro, bajo su guía. Ellos son los que van a llevar a cabo el camino, no van a señalar cuál es la ruta. Y eso algunos autores ya en términos de teoría política, filosofía política, habla de los gnósticos, ¿no? Los gnósticos del desierto son trasladados al mundo moderno y son los que saben cuál es el camino a seguir y si quiere ser feliz, sigue un gnóstico, ¿no? Entonces, eso no es muy moderno si lo ponemos en el plano crítico racional, pero también es entendible desde un punto de vista de que es nuevamente un individuo, o sea, un ego actuando, ¿no? Y usando las herramientas del viejo profeta con términos modernos o incluso posmodernos. Como que nada ha cambiado en la historia, ¿no? Solo las palabritas. Bueno, hemos llegado a nuestro horario. Quedaron ahí un par de preguntas, pero ya no nos da el tiempo y agradecemos y no queremos abusar de la generosidad de Paul que nos comparte, nos hace pensar todas estas cosas. Así que ojalá ahí había alguno que dice, hay que invitarlo de nuevo. Bueno, el año que viene no podemos abusar. Así que eh, ya queda hecha la invitación y te agradezco, Paul. Y para aquellos que no llegaron a ver, el libro se llama El surgimiento de la libertad moderna. ¿Eh? Paul Laurent, ahí lo acerco más a la cámara, así lo ven. Creo que ya se consigue en Argentina, no me acuerdo si me dijiste que Sí, está sí, por... sí. Ya la ventaja ahora con el sistema de compra por internet es más sencillo que ir a librerías, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Directamente, ¿no? O sea, se compra por Así que, ahí bueno, y como te llegó a ti, ¿no? No perfecto. Acá van a encontrar todo mucho más desarrollado. Y bueno, los espero la próxima charla es el 12 de junio, que Sebastián Miranda nos va a hablar de San Martín. Vamos a pasar a otro tema histórico diferente. Así que están invitados, los veo en la próxima. Paul, nuevamente, muchas gracias Muchas por gracias, tu Alejandro, y a tus tiempo. muchachos también. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye.